incontrare i suoi cari era costruire una macchina del tempo. DNA è un acido nucleico, cioè fa parte di una di quelle quattro categorie, insieme ai lipidi, ai carboidrati e alle proteine, che sono la base delle molecole biologiche. Come ogni acido nucleico è formato da tre componenti. La prima componente sono le basi atomari, cioè delle molecole che possono cambiare.
Buenas tardes a todos en este encuentro dedicado a la encíclica Frater Omnes, hermanos todos, la encíclica que ha creado mucha atención en todo el mundo, mucha expectación. Y en el octubre de 2020, cuando se publicó hace menos de un año, fue inmediata y fuerte la sensación de que en todo el mundo parecía que se había abierto un libro nuevo, un texto nuevo, una nueva perspectiva. Yo diría que hay un antes y un después de la publicación, sobre todo un después, porque tantos hoy, en muchos lugares, en tantos ángulos del mundo, hablan, piensan y trabajan a partir de la Frater Omnes o Fratelli Tutti. Porque, ¿cuál es el punto candente e intenso, inflamado e incluso dolente que ha llegado a tocar este documento del Papa Francisco? ¿Cuál es el tema profundo que ha interceptado y ha aportado luz a nosotros? Estas preguntas están un poco en el centro de la reflexión de nuestro acto de hoy, por la cual hemos querido pedir a grandes personalidades que ahora os presentaré que vengan. Y lo primero, quería dar una gran bienvenida al imán Damir Muketinov de Moscú, que está conectado, que ahora lo veréis dentro de poco en la pantalla. Miren, aquí está. ¿Y qué pasa? Está intentando saludar. El imán Damir es vicepresidente del Consejo Religioso de los Musulmanes de la Federación Rusa, y después nos contará y escuchamos con sus palabras el motivo de su presencia aquí. He empezado con él porque es la primera vez que interviene en el meeting, y esperemos que sea la primera de una serie de otras tantas veces sucesivas. Y después de él me gustaría también otra gran bienvenida a una persona que ha hablado ya más veces aquí en Rimini. Me permito definirlo como un amigo del meeting, y que se ha conectado desde Jerusalén, el rabino David Rosen, que es director internacional de los asuntos religiosos del Comité Judío Americano. Y también director del Instituto Heilbronn para el Entendimiento Religioso. Pero el rabino Rosen es una personalidad muy conocida en todo el mundo, que participa, viaja ininterrumpidamente, superando mares mediterráneos y océanos, porque es una de las personas más ocupadas del planeta en el lugar del diálogo y de la relación entre las religiones, diálogo ecuménico. Ha intervenido ya muchas veces en el meeting. La primera vez fue en el 1996, por lo tanto ya 96-86, no he entendido bien. Pero lo consideramos un compañero de camino ya en este punto, ¿no? Hace mucho que ha intervenido, vaya. Y por lo tanto, también, por último, tenemos aquí el cardenal Matteo Zuppi, que no es que ha hecho un camino muy largo para venir hasta aquí, pero porque es el arzobispo de Bolonia, pero bueno, que aquí le tenemos. Arzobispo de Bolonia, como estaba diciendo, y una de las personalidades más representativas de la Iglesia Católica. Digo que no ha hecho un camino muy largo para venir hasta aquí, pero lo hemos sacado de sus numerosos empeños
y también de todas las peticiones que le habrán hecho a la gente para hablar. Aquí también el meeting, ¿no? Del sitio para comer a venir aquí ha sido muy difícil porque todo el mundo le paraba, todo el mundo quería hablar, todo el mundo quería preguntarle algo, saludarle, pedirle que si por favor podía hacer una cosa, un discurso, una conferencia, un congreso. Bueno, en cualquier caso, tiene una agenda muy intensa también. Entre los invitados de este encuentro también está previsto el cardenal Luis Sacco, patriarca de Babilonia y de los caldeos en Bagdad, pero ha sido muy difícil no es una cuestión técnica, sino una cuestión de dificultad local allí en Irak. No va a conseguir conectarse. Ahora, y habiendo intentado encuadrar el tema fundamental de esta encíclica, de este documento del Papa, que luego indagaremos en algunos aspectos eclesiales con el cardenal Zuppi, yo querría dar, en cualquier caso, inmediatamente la palabra al rabino Rosen. En Fratelli Tutti está destinada. Podemos decir que normalmente las encíclicas tienen unos destinatarios que son, pues, obispos y los fieles católicos en la tradición de la Iglesia Católica. Siempre, sin embargo, esta ha superado los confines, ¿no? Y luego lo hablaremos con Zuppi, porque se dirige a todos los hombres, a cualquier hombre, a cualquier mujer, y busca este documento del Papa Francisco la interlocución privilegiada con las grandes religiones, sobre todo. Y es por esto por lo que querría hablar y proponer la palabra al rabino Rosen de Jerusalén, agradeciéndolo una vez más por su participación hoy. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Es un gran placer de estar otra vez aquí en el meeting y agradeceros a todos por haberme invitado a venir aquí. Yo iría más allá de tus comentarios y yo diría que esta encíclica es una llamada a toda la humanidad, que tiene precisamente esta dimensión humana que la hace tan especial. Yo diría de que esta encíclica es una muestra del carisma del Papa Francisco y tiene una llamada que no solo a su propia tradición, sino más allá, sino que va también incluso más allá de la religión. Y creo que esto es muy significativo sobre el Papa Francisco, cómo él se ha movido en la historia. Nuestra tradición religiosa tiende hacia la intimidación, a sentirse intimidada por una secularización por la pregunta de si tiene algún tipo de relevancia la religión hoy en día. Y en este modo, como ha hecho el Santo Padre, porque en un cierto sentido, como dice la palabra carisma, el Santo Padre tiene una cierta de magia que tiene un efecto sobre las personas, que lo hace accesible, personas que tienen distintos orígenes, de distintas culturas, y por tanto sus palabras son escuchadas como pocas otras personas en la vida religiosa en el pasado, y por tanto es más fácil para él llegar lejos. Por lo tanto, tiene poco que ver con la teología moderna. Este mensaje es extremadamente importante y va a reiterar las ideas que eran ya llevadas adelante anteriormente por el Papa Juan Pablo II, cuando había hablado de la relación también Benedicto XVI, ¿no?, que ha hablado de la responsabilidad. Me dispongo a decir con todo esto que estas palabras
no habían sido tan escuchadas como sí están siendo escuchadas las palabras del Papa Francisco. Y por eso esto creo que es una gran contribución también de la Iglesia Católica, no solo, sino de todas de las tradiciones religiosas, y pone en evidencia la importancia y el significado de la voz religiosa en nuestro tiempo. En un momento de crisis como este, en particular la crítica del egocentrismo cultural, de la que se habla de racismo, y por lo tanto se trata de una llamada religiosa y a la fraternidad entre los hombres. Desde el 89 hasta el 120, dentro del libro, se hace una referencia a algunos aspectos que en efecto miran la fraternidad y hace referencia al principio de la idea bíblica que encontramos en el Génesis, que es la idea de la imagen divina, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque no se haga referencia a... Sí que se dice que tenemos un único padre y por lo tanto somos una única familia. No podemos ser malos entre nosotros. Entonces está este aspecto que viene subrayado y que debe ser reencontrado en todo el texto de la encíclica. Y es uno de los pasajes más importantes. Uno de los pasajes más importantes es la crítica que mira la falta de preocupación en la ayuda a los inmigrantes, en los nuevos confines, en llegar a nuevos países. Deberíamos subrayar que hay personas que no podemos saltarnos su dignidad ni el país del cual son ciudadanos, porque hay obligaciones de uniformidad, por supuesto, impuesto por los estados, ¿no? Si pensamos en China, por ejemplo, y lo que podría ser útil y importante para el futuro, hacer referencia y mantener nuestros principios. No colaborar con los regímenes injustos, por supuesto. Y querría hacer también una referencia a dos pasajes específicos de la encíclica. Una que habla de la enseñanza hebraica y la experiencia hebraica, que hay una cierta crítica positiva en la sección 59 del documento, que dice: en la tradición hebrea original de amar el otro, está siempre limitado a la relación a los que tienen una misma noción. El antiguo precepto pero después, en el 61, todas las referencias bíblicas que indican nuestra obligación en la confrontación del amor por el prójimo, del amor por quien no conocemos, parte el aspecto del cual ya he hecho mención, de que mira la imagen divina y Malaquías. También hay otros profetas, como por ejemplo Isaías, que tienen esta visión universal, y por tanto es muy importante subrayar que esta universalidad deriva precisamente de los profetas. La cultura en la cual ha sido generado, por supuesto que hay distintas interpretaciones, claro que sí, de los textos bíblicos, y que nos han llevado también a persecuciones, pero la lectura universal se basa sobre todo en este aspecto del texto bíblico. Y según un segundo comentario es la sección 2.4, que habla de la Shoah, es decir, la persecución a los judíos por parte de los nazis, que es que no se olvida. No se va a olvidar tampoco Hiroshima y Nagasaki. Si el Papa Francisco dice que el exterminio sistemático es algo que
dramático y trágico, esto no significa que tengamos que olvidar otras tragedias. Y es importante el modo en el cual todo esto es expresado en la encíclica, porque, por supuesto, hay como una cierta equivalencia entre Hiroshima y Nagasaki, por un lado, y el exterminio de los hebreos por otro lado, de los judíos. Por lo tanto, podemos decir que hay un cierto paralelismo también con otros ejemplos de exterminios, como en el Imperio Romano, como los exterminios sistemáticos que tienen algunos puntos en común, ¿no? Hiroshima y Nagasaki tienen un cierto sentido, aunque no quiero usar términos que en ningún modo reducir la importancia, que tiene un límite en su extensión, por supuesto. También pensamos en los aspectos ligados a los exterminios, por ejemplo, en Asia. Por lo tanto, el Papa con todo esto nos dice algo muy importante, que es: la guerra siempre es un error, es una derrota. Y justo que porque es un error, tenemos que darnos cuenta y distinguir la obligación de defendernos, por un lado, y aquello que puede ser el uso ilegítimo y excesivo de la violencia. Y esto es lo que nos enseña la Biblia cuando dice en el 19:17 que no debemos quedar impasibles de frente a la violencia. Y por lo tanto dice que en un cierto sentido la autodefensa, la defensa personal exagerada, se opone a aquella que el exterminio ha estado presente en el credo de otras personas, ¿no? Entonces, concluyen sus comentarios con un pasaje, el pasaje del 72, que mira la importancia de la colaboración, del diálogo y de cómo comparten puntos espirituales importantes. El diálogo interreligioso es muy importante porque permite profundizar la fe, más allá de lo que es nuestra comprensión de nuestro yo y cómo nos relacionamos con los demás. Nos introduce a un nuevo nivel de espiritualidad que va más allá de nuestra identidad. Y esto es un instrumento muy importante para inculcar la humildad ideológica. Porque no tenemos todas las respuestas, y no todas las respuestas pueden estar dentro de nuestra tradición. En el 230 de la encíclica hace una referencia de la división sin que se pierda la identidad. El diálogo interreligioso es un instrumento fundamental que nos permite a todos sentir, de ser conscientes del hecho de que tienen un valor, que tienen una dignidad. Y esto es aquello que nos dice el Papa Francisco, que luego está el aspecto, por supuesto, relativo a la responsabilidad ecológica, claro que sí. Aunque que se basa sobre el Deuteronomio, en el que se hace referencia a malgastar los recursos naturales, ¿no? El problema natural, y en el Talmud se hacen estas referencias donde se dice que no se tiene que destruir para defenderse. La confrontación puede ayudarnos para entender la cuestión de la naturaleza del medio ambiente, como habla, por ejemplo, la producción y la condición de los recursos alimenticios, la mala gestión de los recursos y los más grandes, los productores alimenticios, particularmente en el desarrollo de las personas. Y por lo tanto hace falta seguir un modelo que es con referencia a lo bíblico,
y por lo tanto hace falta una disciplina también desde el punto de vista de la alimentación y por tanto consumir productos animales, no tanto como el agua, que pertenece también un riesgo ambiental y por tanto debemos adoptar un estilo de vida distinto y mejor que demuestre nuestro amor por el mundo en el cual vivimos, nuestro amor por el prójimo y nuestro respeto por la creación, así como se nos da y como se subraya en este texto. Muchas gracias. Grazie, doctor Gracias, doctor Rosen. Ahora desde Jerusalén le damos la palabra a Moscú, donde ha ocurrido algo extremadamente inesperado y sorprendente, ya que la traducción al ruso de la encíclica fue promovida por el Foro Musulmán Ruso. E questo è stato uno dei motivi che ci ha fatto. Esta es una de las razones por las que nos interesamos a ello, porque nuestro interés es entender por qué fue interesante para una cultura, una religión, una realidad tan importante y esencial de musulmanes y rusos. ¿Por qué fue tan interesante la encíclica hasta que les instó a quererla difundir? Esto nos ha sorprendido. Quizás esta es una de las cosas que nos contará el imam Damir, al que le vuelvo a dar la bienvenida. A usted la palabra. Bismillahirrahmanirrahim. Дорогой брат Роберто, Querido hermano Roberto, yo me siento orgulloso de saludar a todos vosotros, nuestros hermanos de Rimini, desde la capital de la Federación Rusa. La paz esté con vosotros, la misericordia y la bendición del Altísimo. Quisiera ante todo empezar agradeciendo al Creador Dios porque inspiró a su siervo el pontífice Papa Francisco para que escribiera hermanos todos, fratres omnes. En la encíclica, Papa Francisco afirma que su encuentro con Al-Aqsa y con el mundo musulmán lo inspiró y lo llevó a escribir la encíclica. Entonces yo empecé a traducir y después publicar esta maravillosa obra porque en los últimos meses del año pasado yo estaba junto con mi madre que estaba enferma. Estuve con ella 6 meses, me quedé en casa con ella, la curé sin prácticamente salir de casa nunca, 24 horas al día. Y mientras tanto, yo sentía decir que muchos hombres y muchas personas de todo el mundo se morían o se enfermaban debido a la COVID. Yo leía mucho, escuchaba las noticias, los llamamientos y los aportes de Papa Francisco con sus intervenciones y me quedé sorprendido desde el profundo de mi alma por la palabra que la humanidad se encontró sin ninguna cura, sin posibilidad de tratamiento para los ciudadanos más débiles, las personas enfermas, las personas que no eran dignas de ser atendidas por la sociedad. Y cuando tú te encuentras con tu madre que se está muriendo delante de ti, una persona que ya está jubilada y tiene 80 años, pues entiendes que cuando toda la humanidad
con los hijos, abandonan a sus padres, ¿no? Dejándolos sin nada, sin nadie, sin ninguna ayuda. Y vemos que esta pandemia es como una especie de nuevo Dios que se come continuamente a víctimas, ¿no? Entonces, creando víctimas, es importante dirigirse a la importancia de la amistad y de la hermandad social. Y lo que el Papa Francisco ha hecho es subrayar este tema, de forma que podamos seguir caminando en la senda que fue emprendida ya por la Iglesia Católica. Quiero recordar también que en 1965 se publicó un documento histórico, Nostra Aetate, nuestra edad, y entonces ya hace unos 50 años la Iglesia Católica, después de un camino de 2000 años, un camino que no les dejaba cabida a personas de otras fees, de otras religiones, ¿no? Era considerado Mahoma un falso profeta, el Corán una falsa doctrina, etcétera, ¿no? No venían aceptados. Entonces necesitamos 2000 años para que el pensamiento teológico, la conciencia católica cambiaran. Hasta el punto que se produjeron palabras nuevas que quiero citar. Aunque en el curso de los siglos entre cristianos y musulmanes han nacido muchos desacuerdos, muchas hostilidades, ¿no? y dificultades, yo quiero señalar algo. Quiero invitarles a que se olviden del pasado para comenzar a entenderse mutuamente y por fin apoyarse los unos a los otros, de forma que se pueda alcanzar la verdad, la paz, la justicia y la libertad. Pues Papa Francisco sigue desarrollando esta idea, este pensamiento, y en su encíclica da mucho margen, mucho espacio a los musulmanes, a los representantes de otras religiones, y también nos ha instado, nos ha hecho un llamamiento a nosotros, los exponentes de estas religiones, no para que seamos funcioneros de la religión, sino para que hablemos con nuestro corazón, para que consideremos a las personas que sufren. Y me ha sorprendido mucho, me ha inspirado también mucho el discurso de Papa Francisco, cuando ha hecho hincapié en el hecho de que en Italia es importante ayudar a los migrantes, a los que huyen, a los refugiados, a aquellos que están llegando de Oriente Medio, que no cuentan con nada, no tienen un techo, no tienen ni siquiera la libertad, los derechos, de forma que podamos ayudarlos, ¿no? Para que las iglesias abran sus puertas y dejen entrar a estas personas, a estos migrantes, a estas personas que huyen de su tierra, para que estos refugiados lleguen aquí, ¿no? Y de forma que Dios, a través de la Iglesia, pueda mostrar su rostro de amor hacia estas personas. Entonces hay que utilizar, él a veces se refiere a los más necesitados y nosotros nos olvidamos de estas palabras tan simples y tan buenas, tan positivas, cuando nos encontramos ante la realidad actual. Para mí, Papa Francisco es un ejemplo extraordinario, maravilloso de teólogo, hombre de la Iglesia, que con su simple vida, con su simple ejemplo moral, enciende el corazón de las personas, alimentándolos para que reflexionen. Y además representa un ejemplo extraordinario que tenemos que imitar. Desafortunadamente mi madre falleció el 25 de diciembre, cuando los cristianos católicos protestantes celebran la Navidad. Y justo en las Navidades, nosotros, justo en este periodo, hemos terminado de escribir y publicar el libro en ruso. Entonces, estas dos fechas han coincidido. Yo he vivido estos días acompañado por las palabras de Papa Francisco.
y por su ejemplo de compasión, misericordia, ayuda, amor hacia las personas necesitadas, a los que no cuentan con recursos, a los mayores, a los que necesitan un tratamiento y cura. Para mí, el tema de la salvación es fundamental. Cuando hablamos de diálogo, si pensamos que la salvación es posible solo y exclusivamente dentro de nuestra religión, si pensamos que solo la nuestra es la justa y que el diálogo no se basa en esto, pues es difícil de construir, ¿no? Porque cuando nos encontramos cara a cara, necesitamos emprender un diálogo con alguien que no tenemos que pensar que se va al infierno porque no tiene nuestra idea. Entonces debemos invitar a los demás a convertirse a nuestra vía de salvación. Es así como lo entendemos, ¿no? Pues en realidad yo creo que si planteamos el problema de esta forma, entonces esto no conlleva un diálogo, no es una apertura del corazón o de conversión a Dios, ¿no? No creemos que Dios nos llama a ser iguales. Esto sería politizar, ¿no?, nuestra fe, nuestra religión. En la encíclica de Papa Francisco, yo he visto que hay un objetivo de bien, un buen espíritu, lo que tendría que comunicar una persona que habla en nombre de Dios, que llama a Dios y que trata de desempeñar el papel que Él nos confía. Creo que muchos musulmanes, imán, rusos, estudiosos que han leído este libro, me han agradecido de todo corazón por estas palabras, ¿no? Me han dicho, es una obra extremadamente increíble, nos ha ayudado, nos ha inspirado a dar pasos en el seno de nuestra fe. Yo no quiero repetir el texto de la encíclica, creo que cada uno de nosotros o cada intelectual que tiene juicio debe conocer, ¿no?, personalmente. Yo he simplemente tratado de contribuir a la divulgación de esta nueva palabra, de esta palabra tan importante, de forma que pueda fortalecer al hombre del siglo XXI y de forma que en nuestro país no lleguen a ser dominantes aquellos aspectos fundamentalistas y de violencia, ¿no? Además, quiero felicitarles y quiero bendecirles a todos para que estéis llenos de bien, amor, amistad y hermandad social, sobre todo en nuestra actualidad, en este momento tan complejo e importante. Es importante considerar a los afganos, las personas que sufren en Afganistán, personas que han sido abandonadas a la violencia. Hemos visto imágenes terribles, personas que se han caído de los aviones mientras que el avión volaba. Y los creyentes no pueden hacer orejas de mercader, hacer como si nada, y nosotros rezamos y esperemos que el ejemplo de Papa Francisco pueda ayudar incluso a los países musulmanes para que abran sus mezquitas y para que puedan respaldar a aquellas personas mucho más allá de su fe o de su nacionalidad, para que ellos puedan contar con una palabra de ayuda, de respaldo, de soporte, de dignidad y de amor. Que Dios, el Creador del mundo, nos guarde buena salud. Muchas gracias. Bene, grazie. Gracias. Grazie, Imam. Gracias, Imam Damir. Por esta mención, por haber nombrado también la realidad de Afganistán. Yo habría querido mencionarlo dentro de poco, pero veo que esto ya lo ha dicho usted. Hemos visto que
como pasa muchas veces, ha aparecido el cardenal Luis Sacco, el patriarca Patriarca di Babilonia. patriarca de Babilonia. Lo agradezco muchísimo porque ha encontrado la forma de conectarse y estar junto con nosotros en esta ocasión. No es la primera vez que participa en el meeting. El cardenal Sacco es pastor de una comunidad que sabemos sufre mucho, está herida, pero al mismo tiempo también ha tenido un testimonio concreto, una imagen concreta de la Frater Omnes con el viaje apostólico de Papa Francisco en Irak del pasado marzo. Entonces le damos la bienvenida a su eminencia, el patriarca de Babilonia de los caldeos. Le doy la palabra enseguida agradeciéndolo por estar aquí junto con nosotros. Esto nos forzará a arreglar un poco los tiempos de intervención, pero vamos a escucharlo con mucho gusto desde Bagdad. Gracias. A usted la palabra. Al cardinale. Quería saludar al cardenal Mateo, y esta visita ha sido un momento histórico para nosotros porque el Papa nos ha traído un consuelo y esperanza para todos. Sus palabras nos han llegado al corazón a todas las personas, a los cristianos, a los musulmanes, a todos. La gente sigue hablando de la visita del Papa, y nosotros los cristianos, esta visita nos ha dado el coraje de decir que somos cristianos. No tenemos miedo de decir que somos cristianos. Tenemos la cabeza bien alta y somos muy queridos ahora mismo en un mundo en el que suceden todos estos conflictos y guerras y estas luchas de sectores que destruye todo, estas relaciones que son distintas, pero en el fondo somos todos hermanos, como el Papa ha dicho tantas veces, ha repetido tantas veces. Por tanto, incluso también para vosotros, digamos, en una sociedad basada en el individualismo como la de Occidente y el consumo, que hoy, no sé, bastaría con pensar un poco o ir un poco más allá, pensar un poco hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y tendríamos de tener el valor de decir que nosotros somos cristianos o que somos musulmanes o que somos otra cosa, ¿no? Pero que vaya con profundo respeto para todos, lo digo, pero pienso que hay un problema moral en el mundo y por lo tanto estos valores morales nos están haciendo ir hacia atrás, porque la corrupción y hay muchos problemas también en la gente, las guerras, hay ataques. Entonces hace falta volver a la fuente de nuestra fe y también la fuente de nuestra humanidad común. Somos todos hermanos, incluso con aquellos que no creen. Nosotros los respetamos, pero ellos también nos tienen que respetar a nosotros, claro, como creyentes. Pienso que esto es una necesidad. Creo que esto es necesario subrayar estos hechos para salvar la humanidad. El Papa ha hecho todo lo posible. Quizá los musulmanes más que los cristianos, porque nosotros estamos acostumbrados al discurso religioso. Cuando el Papa habla del perdón, es una cosa, digamos, distinta de la venganza, y cuando habla de la paz y la reconciliación con sí mismo y con los demás, son temas que la sociedad ha perdido un poco. Bien, gracias, muchas gracias.
Gracias por habernos recordado el impacto, la fuerza de impacto de este viaje que ha sorprendido a todos y que sigue estando grabado en las mentes. Ahora, Eminencia, reverendísimo arzobispo de Bolonia, una cosa que ha sorprendido de esta encíclica es el hecho de que ha desencadenado pensamientos, reflexiones, incluso más allá de la Iglesia Católica y mucho más allá del episcopado, ¿no? De los recintos en los cuales normalmente, los ambientes en los cuales las encíclicas de las papas se hablan, ¿no? ¿Qué ha hecho que verdaderamente esto vaya más allá y que haya suscitado este interés universal sobre este tema? ¿Cuál es el punto y cuáles son las palabras que ha tocado el Papa que podrían de alguna manera coagular y llamar tanto la atención respecto a este tema? Bueno, lo primero, gracias, y pienso que las cosas que hemos escuchado y que escucharemos, si todavía tenemos un poquito de tiempo, en un pequeño un vídeo, veremos y nos daremos cuenta de cómo es de decisivo esto para todos, ¿no? Las palabras últimas que ha dicho el patriarca son importantísimas porque Irak, que ha estado uno de los países que más ha sufrido en estos últimos años, una vida de herida abierta. Este viaje del Papa, a mi parecer, es una actuación práctica de qué significa los fratelli tutti, ¿no? Ser todos hermanos. Y hablar como ha dicho, yo creo verdaderamente que manifiesta que cuando ha ido a visitar esta zona, que él escribía, él decía, vosotros sois una parte de nosotros y nosotros somos una parte de vosotros. Es decir, hermanos todos significa esto, que busca encontrar esto, clarificar esto, y ayudarnos a entender, a sentir esta parte, a reconocer esta parte que tenemos en común. Porque si no lo reconocemos, no reconocemos tampoco a nosotros mismos. Aquí... No te preocupes por esto. Esto es como una analogía de la vida, porque uno luego se piensa de que pasa al contrario, ¿no? La vida en realidad es esto, ¿no? Incluso este discurso nos está pidiendo de no perder la ocasión. La pandemia ha estado indubitablemente una grandísima oportunidad para entender este Fratelli Tutti, algo que él ya había empezado a escribir antes del COVID, y él luego ha querido continuar durante la pandemia, porque al final quería recoger este discurso que él lo consideraba decisivo para este tiempo, ¿no? Es verdad que a veces parece que es el contrario con los tiempos de Dios, ¿no? Pero el tiempo no se puede perder, ¿no? Porque con Dios no se pierde nunca el tiempo, pero nosotros humanos no debemos perder el tiempo. Esta es una grandísima oportunidad que no podemos perder porque nos ayuda a entender todas las pandemias, la de la guerra, la de las enfermedades, aquellas que vemos tantas veces de manera concreta y que se han dicho anteriormente. No existen los expertos. Están aquellos que se ocupan de los diálogos y luego aquellos que existen. Digamos que esto es para todos, ¿no? Todos tenemos muchas limitaciones, pero esta lengua la tenemos que aprender todos, la del frater omnes, porque no hay futuro sin aprender esta lengua que nos hace entender al otro como un hermano. El hombre mismo está dentro de este diálogo. Por lo tanto, no hay tiempo que perder. No podemos perder la oportunidad de recordar, como ha insistido tanto el Papa Francisco, de no perder la conciencia de la pandemia misma. Por tanto, lo que decíamos, que estamos en la misma barca, como decía el Papa. Uno podría incluso preguntarse sobre esto, porque parece que son cosas separadas, ¿no? Y yo creo que tenemos que leer Fratelli Tutti conjuntamente a Laudato Si. Laudato Si nos ayuda a entender que la única habitación del mundo es la única casa común. Y Fratelli Tutti es como una gramática de base para reconocernos como hermanos. Y también para aprender a hablar entre nosotros, porque no hay que darlo por descontado. No hay que darlo por descontado entre nosotros tampoco, ¿eh? No tenemos que darlo por descontado con las personas que tenemos cerca, ¿no? O que advertimos muchas veces como distantes o como enemigos. Y por eso mismo no lo reconocemos.
porque no les conocemos, claro. Y yo, por ejemplo, Rabino Rosen, es bonito como él se acuerda cómo después de Asís nace el espíritu de Asís, y al principio era muy temeroso, había mucha prudencia, qué pensarán los demás. Y yo hablo con este y luego me viene también, a lo mejor me viene una enfermedad, y muchas veces parece que convencer a aquellos, hay que convencer a las personas, ¿no? Y tengo que, si yo hablo con uno y entonces si hablo con él dejo de ser yo mismo, entonces renuncio a lo mío y claro, entonces existe toda esta problemática, ¿no? Al inicio, por ejemplo, la comunidad de San Egidio también estaban viendo cómo podían hacer este encuentro entre musulmanes y judíos. Pero bueno, en cualquier caso, que es fundamental buscar este encuentro en el que no podemos vivir divididos, en un mundo en el que tenemos que estar siempre más unidos, ¿no? Si la pandemia es lo contrario, nosotros tenemos que recorrer este espíritu de Fratelli Tutti para intentar de alguna manera salir al encuentro de la salvación del mundo, como decía el patriarca sobre la salvación. La pandemia, intento yo también ir a esto, la pandemia es importante, es para todos, ¿no? Porque el mundo es pequeño, tiene que ver con todos nosotros. El Papa Francisco decía, y nosotros decía, aprendamos de la pandemia, aprendamos a salir del yo. Es decir, y para mí este es el coraje, ¿no? Salir del solo el yo y para poder descubrir al otro. Este es el sentido de construir puentes, no en el sentido de dejar los muros y que se queden, o peor aún, construir más muros que me separen del otro. No hay futuro sin esto. Una de las cosas, esto nos hace ser conscientes de que estamos todos en la misma barca y que no nos salvamos nosotros solos. Esto es muy verdadero, no sé, pensar en las vacunas, pensar en cómo hay una cierta solidaridad, solo una cierta solidaridad nos puede permitir salvarnos. Y esto, claro, lo tenemos que aprender y a pensarlo juntos y a estar espiritualmente unidos. El sueño de la Fratelli Tutti es un mundo como familia. Porque el mundo no es una isla. Y por lo tanto, el Papa Francisco está hablando a todos. Porque Fratelli Tutti, porque si no, nacen, como decían antes nuestro amigo de Moscú, decía que nacen, si no, muchas veces los fanatismos. Precisamente porque no reconocemos al otro. Nuestro empeño tiene que ser superar sin perder la identidad de cada uno. Y esto presupone que en todos siga vivo un fundamental sentido de pertenencia. La idea de fondo de la Fratelli Tutti es que no está el yo sin el otro. Un ser humano no se desarrolla y no encuentra su plenitud si no es a través de un don de sí mismo. No comunico efectivamente a mí mismo si no me comunico, si no es en la medida en la que me comunico con otro. Y esta es la idea de Fratelli Tutti. No es un empeño que por supuesto es decisivo, porque no nos salvamos solos y nos salvamos solo juntos y estamos en la misma barca, pero también para encontrar nuestro propio yo en el encuentro con el otro. El fanático, sin embargo, los fanatismos que están por todas partes, no es la verdadera religión, como muchas veces el fanático piensa o quiere hacernos creer, sino que más bien todo lo contrario, no se encuentra a sí mismo y por lo tanto tampoco encuentra al otro. El secreto de la existencia humana es que la vida subsiste donde hay una unión, donde hay una fraternidad. Y este es el gran sueño. Yo creo que en nuestra estación de realismo, de realidad pequeña, como digo, por el interés de un yo que sustancialmente diventa como una etnia, yo creo que yo quiero este sueño extraordinario que enciende la esperanza. Y este es el verdadero realismo. Muchas veces se piensa, esto es de ingenuos. No te das cuenta que... todo lo contrario. Yo pienso que el coraje del Papa Francisco es precisamente este.
que esto es realista, ¿no? Es realista pensar que solo en el conocimiento y en el encuentro, en el diálogo, con el pensar juntos las batallas comunes para la fraternidad, para pensar en una única familia, para defender la casa común también, claro, y para vivir juntos. No hay alternativa. En el Papa no hay alternativa. Donde las desigualdades son tan fuertes, siempre viene la violencia. Y donde las religiones vienen utilizadas, blasfemando todas las religiones para justificar la violencia, por esto es tan importante la Fratelli Tutti. Y por eso es tan importante encuentros como este. Porque muestran concretamente cómo las religiones son un recurso precisamente para esto, ¿no? Un recurso de base, y con esto quiero terminar mi intervención. Si no nos salvamos juntos, solo queda el sálvese quien pueda. Y en general, el sálvese quien pueda quiere decir yo, es decir, el más fuerte. O el todos contra todos. Estos son citas de la Fratelli Tutti. Si no nos salvamos juntos, y esto no es una ingenuidad, sino que es ingenuo pensar que podemos hacer menos por el otro. Es ingenuo hacer crecer la división y no usar esta extraordinaria oportunidad que tenemos, que es el diálogo, este sueño de pensar juntos cómo construir una modalidad, un recorrido, porque si no es el infierno sobre la tierra. Hay un infierno sobre la tierra. Y las religiones muchas veces quieren ser utilizadas precisamente para condenar a aquellos y culpar a unos o a otros, ¿no? Las últimas dos cosas muy rápidas son el diálogo. Es justo lo contrario, ¿no? Es débil quien no dialoga y quien no sabe quién es. El diálogo no te hace perder la propia identidad, sino que te la hace encontrar, no contra el otro, sino junto con el otro. Y este es el verdadero desafío. Este es el verdadero, junto con el hecho de que el yo, no puede estar el yo si no está el otro. Es la única, y la única vía es la del diálogo, como la verdadera fuerza para cualquiera de nosotros. Debemos estar preocupados cuando cuando nos habituamos a vivir sin los otros. Y en tantas pandemias, como hemos dicho antes, la violencia y las que hablábamos antes, la última cosa es que hay tantas batallas para recorrer juntos, ¿no? En Fratelli Tutti se habla, por ejemplo, de la pena de muerte, por poner un ejemplo. Porque no es solo la pena de muerte, sino que también es aquello que significa toda la cultura que la pena de muerte nos muestra, y la derrota de la idea de la pena de muerte. Y esto habla de ciertos aspectos de la vida, y las religiones, pienso por ejemplo ahora los corredores humanitarios y la colaboración entre los líderes religiosos a favor de las personas más desaventajadas, que viven víctimas de las situaciones y de los conflictos, y el laboratorio positivo de la Fratelli Tutti. Querría terminar con una cita de una invocación del Papa Francisco por las víctimas, y era por las víctimas de todas las religiones, porque en Irak han sido asesinados y varios lugares de culto, y ha querido rezar por todas las víctimas. Y como sabemos, quien salva a un hombre salva al mundo entero, que en el Corán quien ha ayudado a una persona es como si hubiera dado a la humanidad entera. Y la invocación del Papa Francisco, que me parece que es el resumen de la Fratelli Tutti: si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Si Dios es el Dios de la paz, y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. Si Dios es el Dios del amor, y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos. Recemos juntos por todas las víctimas de la guerra.
porque Dios omnipotente conceda la vida eterna y paz sin fin. Y pidamos por todos nosotros, porque más allá de la pertenencia religiosa, podamos vivir en armonía y en paz, conscientes de que los ojos de Dios somos todos hermanos y hermanas. Esto es Fratelli Tutti, es una gran gramática para aprender a vivir esto. Grazie. Gracias. Gracias. Y querría reproponer brevemente un último comentario a nuestros invitados. Señalo que en el tiempo ahora el cardenal Sacco de Bagdad ha tenido que dejarnos de nuevo, por lo tanto su aparición ha sido tanta preciosa cuanto breve, interesante y significativa, porque ha encontrado esta pequeña ventana para unirse a nosotros fugazmente y testimoniar por el afecto que él tiene al meeting. Y le querría reproponer a nuestros tres invitados, los que están aquí, un último comentario. Yo me he señalado estos puntos y los vuelvo a ofrecer. La cita que ha usado el rabino Rosen de la imagen divina, una referencia bíblica, es decir, yo la subrayaría en el sentido de la hermandad o la fraternidad es posible por ser hijos. Es decir, ser hijos nos hace hermanos. Esta es como la base, la plataforma. El imán Amir, yo encuentro muy pertinente del imán Amir de que se ponga de la Fratelli Tutti en el fruto de un encuentro, como lo ha citado él, un encuentro entre el encuentro del Papa Francisco y el imán de la Lazarra Al-Tayeb, que ha surgido una amistad que ha llevado a diálogos directos. También afirma del documento de Abu Dhabi de la Hermandad Universal, la Fraternidad Universal, y la llamada a la educación universal. Está todavía esta cita, ¿no? Este recuerdo de este encuentro, y es interesante este aspecto, como una encíclica puede ser el fruto no solo de reflexiones teóricas o teológicas, sino también ha estado solicitada, pedida, que viene sola por una relación con un tú, dos tús que se relacionan entre ellos, ¿no? Y esto es importante. A propósito de la nueva gramática de la que decía el cardenal, me ha gustado mucho cómo en un contexto internacional la capacidad de entenderse a niveles multilaterales de grandes construcciones nacidas después de la guerra, Naciones Unidas, toda la serie de comunidades muestran la dificultad, un gran momento de crisis de todos estos organismos, de todo este proceso nacido después de la guerra. El Papa parece ofrecer una nueva perspectiva, un camino para volver a empezar, para convivir todos juntos, también en clave política y en clave diplomática. De hecho, en fondo es como reconocerse hijos. Reconocerse hijos puede ser una oportunidad para tratar, para negociar, para convivir, para construir los muros de una casa común. En el fondo es la noción de la Iglesia Católica de familia, única familia humana, que está muy presente, digamos, en la doctrina social de la Iglesia. Esto era un poco los pequeños puntos compuesto con este pasaje que ha hecho Cardenal Zuppi con el de los corredores humanitarios, como algo concreto, ¿no? Ahora tenemos todas estas imágenes dolorosísimas de Afganistán, de madres que echan a sus hijos más allá del muro para buscar la salvación. Esta amenaza de miedo, de terror que tiene miles de personas.
digamos, tenemos que juntarnos para dialogar y busquemos la manera concreta, pidamos a nuestras autoridades que creen grandes corredores humanitarios. Perdonar, doy ya mismo la palabra al rabino Rosen, porque este es el tema de hermanos, hijos, me parecía muy importante. Adelante. Thank you, Roberto. Well, let me then... Gracias, Roberto. Me gustaría retomar lo que acaba de decir usted. Se cree que todos somos hijos de Dios y que todos hemos sido creados a su imagen y semejanza, más allá del género, de la raza, del origen. Y este es un principio sagrado que debemos seguir cultivando. Pero claro, en teoría es fácil, pero en la práctica es más difícil. Como en todo, al fin y al cabo, las cosas que acabamos de decir hoy son muy fáciles de decir, difíciles de hacer. Lo mismo para la creación de este canal humanitario, porque hay problemas que pertenecen a la naturaleza humana y debemos encarar estos problemas. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con el sentido de seguridad que existe en el conflicto. El conflicto siempre muestra una especie de alienación en los conflictos intestinos, en los conflictos más pequeños, como por ejemplo el matrimonio, ¿no? A veces hay una sensación de alienación que deriva de una sensación de que estamos amenazados o que se nos falta de respeto. Si uno no se siente totalmente respetado, entonces no se puede mover con el corazón, no puede ser acogedor, no puede abrazar. Esto es lo que quería decir cuando he hablado del diálogo interreligioso como forma y expresión de acogida y de ser hospitales, acogedores. Claro, no hablo solo de diálogo interreligioso, sino que hablo de un llamamiento especial. También las personas que no tienen fe deben ser capaces de entenderlo. Pero necesitamos una seguridad humana. Debemos trabajar en términos de seguridad humanitaria. Y el Papa se ha centrado en ello, haciendo un llamamiento a toda la humanidad, una humanidad común que debe salir a la palestra. Y debemos reconocer cuál es el origen de la inseguridad, porque si las personas se sienten inseguras, pueden sí hacer grandes acciones, pero al mismo tiempo hay muchas situaciones de debilidad y un diferente punto de vista. Se piensa que el mundo occidental no respeta el Islam, las personas, pero esto no significa que los demás pueden hacer lo que quieran. Pero involucrar al otro de forma verdadera no significa imponer algo a los demás, porque esto crearía solo resultados a corto plazo, no resultados a largo plazo y positivos. Entonces debemos proponer y llevar adelante una cultura de respeto. Esto requiere también conocimiento. En el Corán hay un texto muy interesante que habla justo de ello y dice que nosotros hemos sido creados todos gracias a las palabras de Dios y todos por eso podemos conocer a los demás. Esto también recuerda a un pasaje de Malaquía, el segundo capítulo, donde se habla de todos aquellos que tienen miedo de Dios, que hablan entre ellos. Dios ha escrito todo esto y respeta sus nombres. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Por qué es importante hablar mutuamente? ¿Cuál es la importancia del diálogo? Pues es lo siguiente, es que si no nos conocemos mutuamente los unos a los otros, podemos demonizar a los demás, podemos tener sospecha hacia los demás, los consideramos como una amenaza que se cierne sobre nosotros y nos crea inseguridad. Esto lo dicen también otros libros sagrados de otras religiones, subrayan este hecho. Entonces, si conseguimos crear
la sociedad que Dios nos pide que creemos. Si no lo hacemos, es un problema. Entonces debemos enseñarles a nuestros hijos todo ello. Todas las formas de formación religiosa deberían también incluir otras tradiciones religiosas, estudiarlas, profundizarlas, porque si no hay mucha ignorancia, sospecha, inseguridad y podría todo esto aumentar, cebando conflictos. Entonces es sumamente importante contribuir a alfabetizar a estas personas, ¿no?, a través de la interreligiosidad. Es un elemento importante en cualquier sistema de educación, de forma que podamos contribuir a construir un mundo mejor y lleno de paz. Grazie. Gracias. Mientras tanto, hemos visto que hemos ido más allá del tiempo, nos hemos explayado mucho. Y como decía Zuppi, dentro de poco seremos destruidos, nos autodestruiremos, ¿eh? Imán, Damir, por favor, a usted la palabra para responder a estos temas. Gracias por lo que ha dicho nuestro compañero Ros David. Yo quisiera recordar mi visita en el Vaticano y el encuentro con el cardenal Torán, una persona digna de respeto que me ha dicho: Damir, tú te ocupas de diálogo, pero para ocuparse de diálogo, ante todo, es necesario ser personas que dialogan. Estas palabras me han sorprendido mucho. He reflexionado mucho en ello y hoy, como ya han dicho el cardenal Matteo Zuppi y nuestros invitados, es sumamente esencial conocerse a sí mismo, conocer a nuestra identidad y no tener miedo cuando reconocemos la identidad de los demás. Y yo considero que la pandemia fue un reto increíble para nosotros, porque pone a prueba la verdad de nuestra fe, porque cada momento, cada día hay millones de personas que necesitan nuestra ayuda, nuestra palabra positiva, nuestra compasión. Y yo agradezco de todo corazón la ocasión que se me da en este meeting, la posibilidad de contar con este encuentro para transmitir estas palabras de amor, de respeto a todo el mundo. Y deseo que el mensaje de Papa Francisco siga encendiendo los corazones de las personas y siga fortaleciendo el amor, la fe y la esperanza, promoviendo un futuro de paz y felicidad. Gracias. Al imam Damir, anche perché ci ha ricordato. Gracias, queridísimo amigo Damir. Gracias, el cardenal Torán, que ha estado aquí presente muchas veces y lo recordamos siempre con gran conmoción. Una pequeñísima conclusión, Matteo Zuppi. Sí, va a ser solo una media horita, no os preocupéis. Ante todo, la hermandad es importante y es posible solo si nos consideramos también hijos, no solo hermanos, sino también hijos. Esto es importante, hay que subrayarlo. Los problemas, pues siempre habrá problemas. Ya lo decíamos antes. ¿Cuándo podemos ir más allá? ¿Cuándo superamos un problema? Cuando tenemos un sueño, cuando tenemos una esperanza, cuando quieres alcanzar algo. Entonces no te detienes ahí ante el problema. Claro, sí, los problemas son inevitables, ¿no? Pero la esperanza y el amor van más allá del problema, ¿no? Y en este sentido, hermanos todos, es un gran sueño que tenemos. Es el resultado de un camino, como ha dicho usted, y para mí es esencial porque no es el fruto del laboratorio, es el fruto de la historia. Es en la historia que entendemos nuestras llamadas, nuestras vocaciones, dentro de la historia. En Irak, el Papa ha utilizado la imagen de la alfombra, una imagen maravillosa, y dice: las diferencias son como muchos pequeños hilos coloreados. Y ya sabemos que en Irak
mucho conocen las alfombras. Estos hilos que unidos entre sí componen una maravillosa alfombra que no solo demuestra nuestra hermandad, sino que también recuerda su origen, su fuente, porque Dios es el artista que ha concebido esta alfombra, que sigue tejiendo de forma paciente y con mucho cuidado, queriéndonos siempre bien relacionados, ¿no? Como los hilos de la alfombra, como hijos y también hijas. Sí, claro, siempre hay un motivo, hay un elemento divisor que quiere romper aquella alfombra, llevándonos a creer que el hilo por sí solo es importante y que si yo estoy con los demás hilos pierdo mi color. En cambio, no, es todo lo contrario, justamente porque esta unión adquiere el sentido, ¿no?, para crear esta alfombra. Es por eso que debemos lidiar contra este elemento divisorio que no nos permite reconocer a los demás. La última pequeña cosa tiene que ver con la posguerra, ¿no?, la reconstrucción de la posguerra. Todos sabían después de la guerra que una tercera guerra mundial habría sido la última, ¿no? Las guerras mundiales nos destruyen, pero ya estamos viviendo una guerra. Entonces, de esta pandemia debemos salir con la conciencia de recobrar lugares donde podemos, hombres de diferentes religiones pueden hablar. Algunos tratan de encontrar enemigos y muchos buscan su bien, pero en contra del bien de los demás. Quien observa las promesas y las vías de Dios no puede ser contra un enemigo, sino que puede ser en pro de todos, por todos. Y esto lo hemos visto también esta tarde. Bien, muchas gracias. Agradezco nuevamente la participación de nuestros invitados conectados desde Moscú, Jerusalén. Esperemos volvernos a encontrar pronto de forma presencial, ya que es como volver a casa, como alguien ha dicho ayer. Además, añado que en la librería del meeting podrán encontrar un libro del cardenal Sacco que se llama Più forti del terrore, más fuertes que el terror, un texto de 2015 acerca de la experiencia de los cristianos en Irak. Además, existen diferentes libros de nuestro cardenal Matteo Zuppi que encontrarán en la librería del meeting. También Odierai il prossimo tuo, odiarás a tu prójimo. Es un título especial porque nos hemos olvidado de la hermandad. En cambio, hoy hemos recordado que es importante recordarnos del hecho de que somos hermanos y también hijos. Finalmente, quisiera renovar mis agradecimientos en nombre del meeting a todos vosotros, invitados, y les recuerdo también que el meeting necesita su apoyo. Su apoyo este año, les recuerdo que ayudará la Welcoming House de Kampala en Uganda, un centro muy conocido aquí, pero que necesita vuestro apoyo. Entonces podrán encontrar en los stands Dona Ahora, caracterizados por el corazón rojo. Podréis seguir contribuyendo para crear y construir esta experiencia. Otra vez, gracias de nuevo. Hasta luego, Moscú. Hasta luego, Jerusalén. Hasta pronto. Y un saludo en nuestro pequeño mundo de Rimini. Delante de estos grandes horizontes. Que tengáis un buen día, buen meeting. Gracias, don Matteo. Vuoi volare?
volerai altissimo. L'astronauta comprese che l'unico modo per rincontrare i suoi cari era costruire una macchina del tempo. DNA è un acido nucleico, cioè fa parte di una di quelle quattro categorie, insieme ai lipidi, ai carboidrati e alle proteine, che sono alla base delle molecole biologiche. Come ogni acido nucleico, è formato da tre componenti. La prima